Cuando hablamos de directores de cine, los cuales no tienen casi ningún error en su filmografía, hay muchos: Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Guillermo del Toro y muchos más, que quizás tienen filmes que no tuvieron el mayor nivel, pero tampoco son malos. Si hablamos de ellos, también está Darren Aronofsky, un director que en la mayoría de sus películas trata de dejar un mensaje y un significado. Sus películas no son películas hechas para dejarte triste y ya, como muchas películas del género dramático, sino que tienen un significado detrás de ellas. Requiem for a Dream, Pi, Black Swan y más recientemente The Whale son algunas de las películas más importantes de este director tan diferente, que siempre nos entrega una buena dirección en todos los aspectos posibles, sabiendo manejar sus recursos en los filmes, así sean altos o bajos. Sin nada más que agregar, comencemos. Darren Aronofsky nació el 12 de febrero de 1969 en Brooklyn, Nueva York. Su familia es judía y sus padres son los profesores Charlotte y Abraham Aronofsky, provenientes de polacos. Darren desde joven se decidió por dedicarse al cine. Después de eso, estudió en la Universidad de Harvard y pasó brevemente por el American Film Institute. Exactamente en todo ese periodo de educación dirigió 3 cortos: Supermarket Sweep, Fortune Cookie y Proto Show. Los 2 primeros salieron en 1991 y Proto Show salió en 1993. Finalmente, el debut de Aronofsky como director de largometrajes fue en el año 1998 con la película Pi, un filme con intriga psicológica y contrastes surrealistas filmada en blanco y negro, que contaba con el protagonismo de un matemático llamado Max Cohen. De tonos alucinatorios y paranoicos, la película, coescrita entre Aronofsky, Sean Gullit y Eric Watson, tenía influencias de David Lynch. El filme habla de la vida de un matemático que está obsesionado con la idea de que, pese al aparente caos que rige el universo, existe un sistema numérico capaz de prever y controlar todo cuanto sucede en él. Max cada vez más se acercará a desentrañar el misterio que se oculta tras esa fórmula matemática que aparentemente controla todo y que le lleva inexorablemente al número pi. El tono es compacto, se redunda un poco en los motivos, le sobra cierto esteticismo y algún efectismo, pero la historia resulta intensa, con un retrato de personaje central, inadaptado y ensimismado, solitario y extraño, en un conflicto intelectual, espiritual y material. La verdadera valía de este film es la capacidad de mantenernos al tanto de la paranoia de Max Cohen, el matemático neoyorquino que no se cansa de brindarnos pequeñas, pero muy valiosas lecturas pseudofilosóficas que terminarán por fascinarnos y adentrarnos en esta red de pesimismo existencialista y conspiraciones corporativo-religiosas. Y si hablamos de dirección, esta película cuenta con aspectos que la hacen grandiosa, como la cadencia de cámaras y los colores que son simplemente blanco y un negro granulado, que da esa sensación de ser más un corto o un mediometraje que un largometraje, destacando en gran medida el impresionante juego de cámara que realiza, cosa que se lleva más a notar en su siguiente film, Requiem for a Dream, llegando a ser una dirección en algunos momentos demasiado abusiva y reiterativa. Dos años después estrenó Requiem for a Dream, aproximadamente en el año 2000, justamente en el inicio de un nuevo milenio, cuando no se sabía por completo qué iba a venir después de 2 años. Moda nueva, tecnología nueva, otras formas de hacer cine y muchos cambios también en la sociedad, siendo una adaptación de una novela de Howard Selby Jr., escritor que redactó con el propio director el guión de este drama urbano sobre una adicción hacia las drogas, reflejándolo con la imagen de la percepción interior de sus personajes en declive personal a causa de sus adicciones. Para cumplir con ese objetivo usa tonos paranoicos, varios planos a detalle, ubicando también la cámara sobre el personaje,
planos micados y un montaje rápido. La película se divide en varias secciones, marcadas por la sucesión de estaciones: verano, otoño, que de hecho en inglés es fall, que significa caída, y en verano el grupo no sufre de los efectos negativos de sus adicciones. Los tres chicos adictos a la heroína logran crear un círculo no demasiado modesto y ganan suficiente dinero para comprar un apartamento e incluso para salvar a otros de la adicción. Aquí es donde el director comienza a mostrarnos uno de sus mayores enfoques en su filmografía: la autodestrucción de la mano de la obsesión, o en otras palabras, una adicción, vicio o como quieran llamarle, cosa que también se ve en Pi, solo que en ese filme la metáfora es mucho más obvia que en otros filmes del director, con protagonistas que tienen una vida sin sentido, que son drogadictos. Hay muchos detalles, como que en la película están las otras estaciones, pero no hay primavera. Como ya dije, en este filme empezamos a ver uno de los enfoques principales del director: la autodestrucción de la mano con la obsesión, ya que aquí vemos protagonistas adictos a las drogas que poco a poco se van autodestruyendo. Solo que en ese filme no hacen lo que hacen otros que hablan también de una adicción hacia las drogas, donde al final los personajes van a rehabilitación y se recuperan. No, aquí simplemente nos muestran cómo los personajes terminan acabándose ellos mismos sin un final feliz. Pero en fin, ya no quiero profundizar más en este filme porque no lo puedo ver bien gracias a que pasa adelantándola cada 5 minutos. De verdad no quiero volver a ver esa película en toda mi vida y no voy a hacerle video ni aunque me lo pidan. No quiero traumarme otra vez. El director posteriormente lanzaría otros filmes como La Fuente de la Vida en 2006 y El Luchador en 2008, que también cuentan con ese drama psicológico que caracteriza al director. Pero la película que según mis ojos vuelve a hablarnos del tema de la obsesión y de las adicciones es Black Swan. Black Swan es un filme que se estrenó en 2010, teniendo de protagonista a Natalie Portman. La película nos habla de Nina, que es una bailarina de ballet clásico que poco a poco se va obsesionando con su papel del cisne blanco en el lado de los cisnes, llegando a tener una rivalidad intensa contra sus compañeras, en especial una llamada Lily, interpretada por Mila Kunis. Esta competencia y rivalidad con sus compañeras hace que Nina vaya convirtiéndose en una persona diferente en el transcurso de la película, gracias a su obsesión por querer hacer su papel de una manera perfecta. El filme se puede tomar como una alegoría hacia la obsesión por la exigencia y competitividad profesional, perdiendo poco a poco la inocencia, haciendo que el concepto de la realidad de la protagonista se vuelva más frágil, teniendo un concepto paranoico y alucinatorio sobre casi todas las situaciones y momentos por los que pasa la protagonista, confundiéndonos en todo momento sobre lo que es real y lo que no. Nina logra conseguir el papel principal, pero a pesar de eso quiere hacerlo de una manera perfecta, exigiéndose más de lo que se debería exigir para lograr conseguir la aceptación de la gente y principalmente la aceptación de su jefe. A medida de que nos adentramos en el ballet y conocemos a los personajes principales, la personalidad de Nina se irá disociando a tal punto que ni siquiera ella será capaz de reconocerse ni de diferenciar lo real de lo soñado. En este film, los espejos jugarán un papel importante en la película, ya que nos presentan las distorsiones que aprecia Nina, las confusiones y los momentos más críticos de la película. Por su parte, Nina carece de una figura paterna y su madre es absolutamente controladora, lo que ha contribuido al desarrollo de un trastorno de personalidad. Gracias a eso, en su salida nocturna junto a Lily, se puede ver que Nina tiene un desconocimiento total sobre el alcohol, el mundo nocturno y de las drogas, mostrando que todavía, por más que tenga edad adulta, cuenta con esa inocencia y mentalidad de una niña, cosa que se puede notar cuando nos adentramos dentro de su habitación, donde encontramos un entorno completamente infantil, en tonos pálidos y decorado con infinidad de peluches. Parece la habitación de una niña, de alguien que todavía no ha crecido. Se dice que Nina cuenta con un trastorno de identidad disociativa, TID,
un tipo de psicosis anteriormente conocida como personalidad múltiple. Este trastorno nos habla de la presencia de dos o más personalidades diferentes, donde cada una puede tener nombre, historia y características diferentes. En la película se puede ver más que nada en los dos papeles de Nina, el cisne blanco y el cisne negro, ya que cada vez que ella entra en alguno de los dos personajes se comporta de una manera diferente. Cuando está como el cisne blanco es una personalidad normal, inocente, disciplinada y funcional, pero cuando se convierte en el cisne negro se representa como una persona cargada de emociones dolorosas como la rabia, la tristeza o el terror, todas ellas asociadas al trauma. Esta personalidad se da normalmente de una manera explosiva y muy repentina. Aunque Aronofsky condiciona toda la historia al efectismo sensorial y se produce en muchos momentos esa cierta anarquía narrativa, el film es apreciable por la sobresaliente interpretación de Natalie Portman en un papel en progresivo desequilibrio y la sobresaliente también dirección de Aronofsky, que sabe manejar de una manera correcta a todos los actores, los momentos, la iluminación y demás factores para confundirnos y hacer que nos adentremos en la cabeza de Nina, una película que nos habla de una joven obsesionada con una búsqueda de la perfección delirante, una perfección que admiran los espectadores, pero de la que desconocen su sendero. El resultado termina siendo perfecto, pero con un camino que estuvo lleno de espinas. Años después estrenarían Noé en 2014 y Mother en 2017, pero no les iría tan bien como le había ido al director anteriormente. Noé en su momento sería bastante polémica por la representación de la historia bíblica de la mano de Aronofsky, siendo un fracaso total en crítica y en taquilla tampoco siendo un éxito. Darren Aronofsky venía a hacer Black Swan, que había sido un completo éxito, pero esta película sería realmente un completo fiasco bíblico, sin contar que la película se siente en momentos muy insoportable por los planos cortos, los personajes que no son muy soportables, siendo hasta el momento el mayor fracaso de Aronofsky, quien quería representar la historia bíblica de Noé, pero a su propia manera. Yo personalmente, la primera vez que vi la película, realmente esperaba una película religiosa normal, pero cuando empecé a ver la dirección y cómo se manejaban los personajes, supe que no era normal. Una película que no se puede considerar mala, pero que para nada cuenta con la misma calidad que nos había mostrado el director con sus filmes anteriores. So this is what the multiverse looks like. Oh, my goodness. I thank the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film. And I'm grateful to Darren Aronofsky for throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good ship The Whale that was written by Samuel D. Hunter, who is our lighthouse. Después de eso, el director produciría varias películas, pero finalmente en 2022 volvería a tener éxito con The Whale, trayendo de nuevo a Brendan Fraser como protagonista, devolviéndole ese éxito y fama que había perdido años atrás después de sufrir varios abusos en el medio. La película nos habla de Charlie, un profesor que da clases online de escritura. Charlie sufre de una obesidad mórbida. Eso gracias a que tras la muerte de su pareja se empezó a descuidar a tal punto de llegar a pesar 300 kilos. Charlie vive solo, contando nada más con los cuidados y la compañía de su amiga Liz. The Whale es un drama psicológico familiar que gira en torno a la vida del protagonista y de cómo poco a poco sus decisiones lo han ido arruinando y dejándolo a un punto en el que pocas son las personas que lo acompañan y que están con él,
siendo nada más su amiga Liz. La puesta en escena se reduce y es en gran parte de la película en nada más una parte de la casa del protagonista, donde él siempre está y de donde casi nunca sale, siendo un lugar con poca iluminación que se siente solitario, que se puede tomar fácilmente como el reflejo de lo que hay dentro del personaje, soledad y melancolía. El trabajo de Darren Aronofsky se demuestra bastante, creando imágenes crudas y realistas desde un punto en el que se llega a sentir esa agonía del personaje, que en la mayoría de momentos nos reitera sobre su condición física. Los personajes que se ven en la película de hecho son muy pocos, pero son dirigidos de una manera en que sus actuaciones se sienten reales y en la que podemos empatizar e identificarnos con todas las situaciones. Pero la que más destaca es la del ahora ganador del Oscar, Brendan Fraser. Su expresividad, las miradas, los gestos sutiles del personaje nos demuestran que realmente sufre de una fuerte depresión a raíz de una pérdida. Trata de calmar la culpa, el arrepentimiento y la ansiedad, atiborrándose de la comida como si se tratase de un autocastigo. Bajo sus problemas físicos se encuentra una persona frágil, sensible, bondadosa y llena de remordimientos en busca de redención, que solo tiene esperanzas en los demás. Gracias a esto no tiene autocuidado. La película penetra en los personajes, transmitiendo lo que los une, lo que los separa y aumentando puntualmente la intensidad emocional, aunque como drama psicológico le falta profundizar en algunas motivaciones. La película es un estudio amplio y detallado de qué es salvación y qué implica ser salvado. Charlie es el arquetipo del ser humano en profunda necesidad de salvación. Liz quiere salvar su salud, llevándolo a un hospital para ser tratado. Thomas quiere salvar su alma al hablarle de Dios. Pero al final vemos que la única salvación que requiere Charlie es la de obtener el perdón por todos los errores que cometió y el de que su hija lo vea como un ser humano digno de admiración. Y sí, también de amor. Así llegando a mi conclusión y al mensaje de muchas películas de Aronofsky. Muchos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos el peso profundo de nuestros errores. Y algunos incluso llegan a pensar que ese peso es el castigo merecido por esos errores y se rehúsan a ser salvados. Sin embargo, esta película nos enseña que no tenemos que llegar hasta el punto de la autodestrucción para perdonarnos y convencernos de que somos seres dignos de admiración, respeto y amor. Lo único que necesitamos es a alguien que nos ayude a sobreponernos y a actuar con esfuerzo, superar todas las situaciones dialogando con los demás y sobre todo reflexionando nosotros mismos para conocernos por encima de lo que creemos merecer. Y allí, en ese momento, podamos conectar con nosotros mismos, perdonarnos y poder conectar con las personas que nos rodean, que nos entienden, nos respetan y que sobre todo nos aman, que siempre van a estar para nosotros sin importar las acciones sin sentido o que simplemente no sean buenas. Allí es donde podemos encontrar un perdón, una redención y más que nada, una salvación. Every single second by your side, next to you in life where I reside. Anyone can see the obvious with their own eyes.